En este vídeo vamos a resolver el problema número 3 y el número 5 de la relación de fluidos. En primer lugar, en el problema número 3 nos piden calcular la fuerza que la presión atmosférica y una profundidad h de agua crean sobre una presa como la que tenemos aquí dibujada. La he dibujado así en perspectiva y he puesto una anchura mayor por abajo que por arriba porque ya sabéis que las presas las construyen así, más anchas por abajo, porque tienen que soportar una presión creciente con la profundidad. De hecho, la presión conocemos su dependencia con la profundidad, que es esta de aquí, donde aquí hemos escogido I sub 0 igual a 0 como referencia y una presión de referencia igual a la presión atmosférica en ese punto. Es decir, que hemos escogido el origen aquí en la superficie y la I creciente hacia abajo, ¿vale? Para ello la presión del punto de referencia tiene que ser la presión justo aquí, que es la presión atmosférica que actúa sobre el agua. Para calcular la fuerza sobre la presa, pues empleamos la fórmula que conocemos y tendremos que poner aquí la dependencia de la presión que hemos pues, escrito aquí explícitamente. Si sustituimos, llegamos a esta expresión de aquí. Pero claro, tenemos un problema porque esto es una integral de superficie. La variable de integración es s y aquí es y, no concuerdan para integrar. Pero esto es porque esta integral de superficie significa que tenemos que integrar los valores de la presión en todos los pequeños elementos de superficie de la cara sobre la cual se está ejerciendo la presión, que es la cara interna de esta presa, que tiene una superficie h por L. Es un rectángulo de profundidad h por anchura L, como ponemos aquí en el dibujo. Para ello lo que hacemos pues, es hacer una integral doble, que son las integrales de superficie, que veréis cómo se calculan en cálculo ahora en el segundo cuatrimestre. Para este problema en concreto, como la presión únicamente depende de la profundidad, todos los elementos de superficie que estén a una altura fija tendrán la misma presión. Por ejemplo, fijaos en esta flechita. Si miramos la cara interna de la presa, toda esta, déjame que diga la palabra, lonchita de aquí, tiene la misma presión en anchura, es decir, la presión solamente depende de la profundidad. Por eso el elemento de superficie en el cual actúa una presión fija, que sería en un punto fijo I, lo podemos poner como L diferencial de I, porque su variación solamente depende de la profundidad. Esa es la clave aquí. Pero es porque la presión atmosférica solo depende de I. Hemos, de alguna manera, sacado este factor L, que se integrará con una integral doble cuando hagáis el cálculo pertinente, cuando os enseñen en cálculo, pero también lo podemos razonar así porque el cálculo va a dar lo mismo, y significa que, como digo, que a una presión fija, el elemento de superficie sobre el cual actúa esa presión siempre es L por diferencial de I. Entonces lo ponemos de esta manera, la integral ya se convierte explícitamente en una integral en I, y sin ningún problema integramos esa expresión que tenemos aquí, pues obtenemos este resultado, y para los datos del problema que nos dicen que es agua, que tiene una densidad de 1000 kilogramos partido por metro cúbico, con una anchura 30 metros y una profundidad 25 metros, pues obtenemos esta fuerza de aquí. He calculado los dos sumandos independientes. Primero el que tiene que ver con la presión atmosférica, que es este de la izquierda, que nos da este valor, y luego el que tiene que ver con la profundidad del agua, que es este valor de aquí. Son comparables, mirad, del mismo orden de magnitud. Significa que la presión atmosférica ejerce muchísima fuerza sobre la presa. Muchísima fuerza. Aunque no está en contacto con la presa, por la ley de Pascal, cualquier presión que se hace sobre el fluido se propaga también hacia los lados. Eso lo podéis ver claramente. Si estáis con una tabla haciendo surf o estáis encima del mar, encima de una tabla, si pegáis un salto muy fuerte, esa fuerza que crea el peso ejerce una presión vertical que también se propagará hacia los lados. Ojo, que aunque no esté en contacto, la presión atmosférica tampoco se ve, pero ejerce una fuerza muy grande sobre las paredes de la presa, es decir, al presionar sobre el agua se transmite hacia los lados. Ya digo que no se puede soslayar este valor. La suma total, resultado del problema, es este número que tenéis aquí. Para el problema número 5, nos pide sencillamente calcular cuál es la longitud máxima de columna de agua que puede soportar la presión atmosférica. Si echáis un ojo a este dibujo, significa que tenemos una columna de agua cerrada por arriba, es decir, hemos sometido aquí al vacío, no hay contacto con la presión atmosférica. Si esto lo tomamos como origen, la presión de referencia es cero, toda la fuerza es debida a la columna de agua, a su peso, pues ya digo que este peso estará soportado por la presión atmosférica. Si aquí tengo presión atmosférica, si abro esta superficie de aquí,
siempre caerá el agua, porque esta presión atmosférica se igualará con la de arriba y siempre tendré peso que hará que caiga el agua. Siempre tengo más fuerza hacia abajo que hacia arriba. Pero si cierro, elimino la presión atmosférica y la fuerza que crea la presión atmosférica por abajo de aguante soportará el peso. ¿Hasta qué longitud o qué altura? Vamos a verlo. En primer lugar, vamos a suponer una superficie S aquí arriba y aquí abajo también. Y la presión atmosférica, recordad que actúa perpendicularmente a todas las superficies y como está igual por todos lados, siempre actúa sobre cada elemento de la superficie y este problema no depende de la anchura del depósito, no depende de la superficie. Siempre que estemos en hidrostática, o en fluidostática. El balance de fuerzas que tenemos sobre la columna de agua, pues esta fuerza, el centro de masas, pues soporta el peso, porque no sé exactamente dónde poner el peso se suele poner desde el centro de masas, y la fuerza que crea la presión atmosférica se pone aquí en el dibujito sobre la boca inferior del tubito, pero cuando hago el balance de fuerzas tengo que hacerlo sobre el centro de masas del sistema, porque ya os contó Antonio Soto que el centro de masas es una partícula o un punto ficticio sobre el cual recae la suma de todas las fuerzas externas al sistema. Es decir, que sobre el centro de masas hay que hacer el equilibrio. La situación límite es cuando tengo equilibrio, cuando este peso se iguala a la presión atmosférica, que siempre hará la misma fuerza. Si este peso es muy pequeño, la presión atmosférica siempre lo soporta, pero llegará un momento en el que el peso vencerá la presión atmosférica. Si hacemos el balance de fuerzas, tengo peso igual a la fuerza de la presión atmosférica, que como siempre es normal a la superficie y siempre es constante, pues podemos ponerlo como presión por S, que era el caso particular que dijimos. Entonces esta es la ecuación de equilibrio. Si aquí sustituyo la masa por volumen por densidad, masa total de la columna igual a volumen total de la columna por densidad, y el volumen a la vez lo pongo como la superficie transversal por la longitud, profundidad, lo pongo de esta manera, pues llego a esta ecuación de aquí, donde las S desaparecen, no depende de S, y al despejar L, tengo esta expresión, y sustituyendo la presión atmosférica, el valor de la densidad y G, llego a una altura de 10,3 metros. Es decir, que si no hay ningún efecto dinámico y yo tapono, por ejemplo, en una pajita, la parte superior, si quiero coger agua y luego taponarlo y quiero saber qué columna de agua es capaz de sostener la presión atmosférica, la altura es 10,3 metros. Por supuesto depende de la densidad. Con una densidad más grande, obviamente este número será más pequeño cada vez. Como corolario, veis que al desaparecer S de esta fórmula, queda que la presión es igual a otro valor que tiene unidades de presión. Lo que quiere decir esto es que siempre se ejerce más fuerza desde donde hay más presión estática. Es decir, que al poner un balance de presiones, donde tengo más presión siempre empuja hacia donde hay menos.